Bienvenidos a nuestra clase semanal de Talmud en www.koltuvsefarad.com. Hoy con nuestro 11º cañonazo talmúdico y nuestro segundo Masejet. Ya le decimos adiós a Masejet Berajot y le decimos Shalom Ubaruch Haba a Masejet Shabbat. Y a todo un nuevo orden de la Torá. Este es Seder Moed, que habla de fiestas. Vamos a estar hablando aquí de fiestas, de Pesach, de Sukkot. En este momento vamos a estar hablando de Shabbat. Y comenzamos con esta sugya un poquito larga, no sé si la vamos a terminar hoy, de la página 21b de Shabbat, Mai Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? ¿Ok? Les recuerdo, Javerín, que en nuestra Torá, Hanukkah no es una fiesta bíblica. ¿Cierto? Los eventos que transpiran, que conmemora Hanukkah, ocurren en el año 165 de la era, antes de la era común. Para esta época ya se habían terminado de escribir todos los libros del Tanaj. Y la narrativa que aparece en los libros de los Macabeos no es considerada canónica en la tradición judía. ¿Ok? En la misma Mishnah tampoco aparece nada sobre Hanukkah. ¿Ok? ¿En qué año aparece la Mishnah? ¿Qué año es compuesta la Mishnah? En el año 200, es decir, 350 años después de los eventos de Hanukkah. Todavía no tenemos un registro claro o un registro canónico, y es en la obra de los Amoraim, en el Talmud, donde se discute en detalle Hanukkah. Hanukkah, y básicamente esto es todo lo que hay. Un par de folios de Masejet Shabbat. En el segundo capítulo de Masejet Shabbat no hay más sobre Hanukkah. Mientras que, por ejemplo, Purim tiene todo un tratado del Talmud dedicado y de la Mishnah a él, tratado Megillah. Hanukkah, vamos a ver, era una fiesta más bien problemática para los Jajamim, que varios siglos después de que ocurre, tratan ellos de reinterpretarla para hacerla menos problemática. Y yo creo que parte de esa problematicidad va a emerger en este tratamiento. Ok. Comenzamos con una baraita, con una material tanaítico exterior a la Mishnah, Tanor Rabanán, enseñaron nuestros rabinos. Mitzvat Hanukkah ner ish uveito. La mitzvah de Hanukkah es tener una vela, una luz, para una persona y su casa. ¿Ok? Entonces aquí esta veraita nos está diciendo de manera explícita que si yo prendo una sola vela, cumplo la mitzvah de encender la vela de Hanukkah. Vejame haderin, aquellos que embellecen la mitzvah, ner lekol echad ve'echad, una vela por cada miembro de la casa. Vejamehadrin minamehadrin, aquellas personas que embellecen la mitzvah grandemente. Hay dos opiniones. Bet Shammai Omerim, la escuela de Shammai dice, Yom Rishon Madlik Shmona, Mikan ve'elach potchet veholech. La primera noche enciende 8 velas, 8 candelas, y cada día subsiguiente va restándole una. Sí, primera noche Hanukkah 8,
segunda 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ubeit Hillel, la casa de la escuela de Hillel, dice, Yom Rishon Madlik Achat. Primer día prende una. Mikan ve'eilach mosif ve'jolech. Y cada día se añade una vela más. ¿Ok? Nuestra práctica no nos debe sorprender. Sigue a Bet Hillel. Pero la halajá sigue siendo la misma. Es decir, una persona muy pobre, una familia muy pobre, que solo tenga para una candela de Hanukkah, con esa candela nomás cumple su obligación. Ahora, se ha dicho de paso, miren que aquí no aparece la idea de una menorá, de una Hanukkah, sino que estamos hablando de lámparas de aceite. ¿Ok? La Hanukkah es un invento relativamente reciente, especialmente aparece en las zonas donde se cree que la mitzvah se puede cumplir con velas de cera, es decir, el mundo Ashkenazi. En el mundo sefaradí, donde el aceite de oliva era bastante fácil de conseguir, simplemente la gente añadía una lámpara de aceite más cada noche. ¿Ok? Preguntas. No, ok. Amar Ula. Dijo Ula, Pligei ba terei amorai de Ma'araba. Sobre esto último, hubo un desacuerdo entre dos amoraim del occidente. ¿Qué es el occidente? Si estamos hablando de Babilonia, ¿a qué nos referimos como el occidente? En Europa no había nadie, bueno, había un par de judíos en Roma. ¿Qué es el occidente? Si yo estoy en Babilonia, Eretz Israel. Entonces, Ula reporta un desacuerdo entre Rabbi Yosei bar Avin y Rabbi Yosei bar Zaveida. Y esto es importante porque Ula es uno de los que se llama Nahotai, es decir, un rabino todos estos rabinos eran comerciantes y parte de lo que los hace importantes es que ellos eran los que traían tradiciones de Eretz Israel a Babel y de Babilonia a Eretz Israel. A ver, ¿dónde está por acá? Ula, creo que Ula está aquí. Déjenme ver una tablita. El libro original lo tengo por aquí. Bueno, pero sí, me suena que Ula debe estar por acá. Entonces, Ula, Ravdimi, Rabizeira, era una gente que estaba constantemente viajando de un lado al otro, posiblemente por comercio, y iban, estudiaban en la Yeshivot de Eretz Israel y reportaban Meimrod, reportaban Torah
de los rabinos de Eretz Israel en Babilonia y viceversa. Hadamar, uno dice, Ta'ama de Beit Shammai keneged yamim hanichnasin. La razón por la cual Beit Shammai dice que vamos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 es por los días que entran. Okay, entonces la primera noche 8. Entonces, es el octavo día de Hanukkah. Esos son los días que faltan. Beta'ama de Beit Hillel keneged yamim hayotzin. Y Beit Hillel es por los días que han transcurrido. De Hadamar, y el otro dice, Ta'ama de Beit Shammai keneged perei hechad. La explicación de por qué Beit Hillel dice esto es en equivalencia a los frutos de la fiesta. Y esto es una expresión un tanto enigmática que toca desempacar un poquito. Cuando yo hablo en un contexto rabínico de Hag, me refiero a una fiesta específica. La fiesta en el mundo rabínico no era Pesach, aunque Pesach era muy importante, no era Shavuot, era Sukkot. Sukkot es Hag. Pesach es Pesach, Shavuot se llama por lo general Atzeret, y Hag, simplemente Hag, sin ninguna otra cualificación, es Sukkot. ¿Qué tiene que ver Sukkot con Hanukkah? ¿Cuál es la conexión entre Sukkot y Hanukkah? Primera cosa, la duración. Sukkot dura 8 días, Hanukkah dura 8 días. Muy bien. Y la explicación de esto aparece directamente en el libro de los Macabeos. Es aquí es donde Macabeos nos puede ayudar a entender un poco tradiciones rabínicas, a pesar de que los rabinos no incluyen Macabeos en su canon. Macabeos, el libro de Macabeos nos dice que en el año, o sea, la historia en Macabeos pues es bien parecida. Nos habla de que el rey sirio, el general sirio Antíoco Epífanes, conquista Jerusalén, desecra el templo, y los Macabim, los hasmoneos, lo expulsan de Jerusalén y rededican el templo. Hanukkah significa dedicación. En Macabeos es mucho más explícito. Macabeos dice que cuando cae la fiesta de Sukkot, ese año, por supuesto, el templo estaba todavía en manos de los sirios. Y ese año no se pudo celebrar Sukkot. Ahora, el 25 de Kislev, que es en el invierno, cuando los Hashmonaim liberan Jerusalén y reconquistan el templo y pueden rededicarlo, ¿qué es lo primero que hacen? Celebran Sukkot. Celebran Sukkot retroactivamente. Y de ahí es de donde estas fiestas adquieren su conexión inevitable. Es decir, Hanukkah, en el año en que los macabeos triunfan, era Sukkot. No es que caían, o sea, era Sukkot celebrada en el invierno. Era Sukkot a destiempo. Y luego, en los años subsiguientes, se estableció como una fiesta nacional. ¿Cierto? En Colombia tenemos el 20 de julio, en México tenemos el 5 de mayo, y cada país tiene pues sus fiestas de la independencia. Pero dado que la Hanukkah original
fue para poder celebrar la fiesta de Sukkot, entonces se crea un vínculo entre estas dos fiestas. Ahora, Pri Hag, los frutos de la fiesta. Si yo estoy en el templo en Jerusalén, ¿cuál es la característica más sobresaliente de Sukkot? No son los lulavim, no son las Sukkot, todo eso es parte más bien. Si yo soy un judío viviendo en la época del templo, lo que a mí más me impresiona en Sukkot son los sacrificios que se hacen. ¿Ok? ¿Cómo son los sacrificios de Sukkot? El primer día de Sukkot se sacrifican 13 toros. El segundo día 12, el tercer día 11, en orden descendiente, para un total de 72. El toro, 70 o 72, creo que son 70, sí, 70 más 1 en Shmini Atzeret. Hoy en día a nosotros todo esto nos suena lo mismo. El toro en la jerarquía, eso era como quemar un Mercedes-Benz. Sí, la ofrenda diaria era un cordero. Un cordero, se ofrecen dos, uno por la mañana, uno por la noche, y no se le hizo daño a nadie. Estamos hablando de 70 toros. Eso de que es un toro por cada nación es un midrash posterior. La Torah no habla nada de eso. Pero es una fiesta profundamente extravagante. Y es la única fiesta que es así. En Pesach creo que sacrifica un toro por cada día, lo mismo en Shavuot. Pero en Sukkot son 13, 12, 11, etc. Entonces, Bet Shammai dice que las velas de Hanukkah son como los sacrificios en Sukkot. Se comienza del número mayor y se va descendiendo. Beta'ama de Beit Hillel, la razón de Beit Hillel es de Ma'alin de Kodesh ve'ein moridin. Subimos en santidad y no bajamos. Es decir, el movimiento siempre es ir a una cuestión de mayor santidad. ¿Ok? Entonces, Alejandro, llegaste tal. Aquí hay dos. Lo que nosotros hacemos es como Hillel. Shammai lo hace al revés. Que entonces son las dos explicaciones. Uno es por los días que entran, los días que faltan, y la otra es Shammai hace esta conexión con Sukkot y Hillel dice incrementamos santidad, es decir, primero 1, luego 2, luego 3, luego 4. Para Shammai dice no, esto se debe hacer como los sacrificios del templo, 8, 7, a pesar de que los sacrificios del templo eran 13, 12, 11, pero ya poner 13 lámparas pues es un poco extravagante, 8, 7, sí, 5. Amar Rabba bar Barhana, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabba bar Barhana en el nombre de Rabbi Yohanan. Esto es una visión ya desde Eretz Israel. Shnei zekenim hayu betzidon. Echad hace que Beit Shammai, echad hace que libre Beit Hillel. Había dos sabios en Sidón. Sidón es Tiro.
lo que hoy es Líbano. Tenía un establecimiento judío muy importante. Uno seguía la costumbre de Bet Shammai y el otro seguía la costumbre de Bet Hillel. Es decir, uno encendía 8 velas el primer día y el otro encendía 1. El otro 7, al segundo día 2. Y así. Uno daba la explicación de que es por los sacrificios del templo, es decir, siguiendo la segunda explicación de las razones de Bet Shammai. Y el segundo seguía a Bet Hillel siguiendo el razonamiento de que incrementamos en santidad y no bajamos en santidad. Y hasta aquí el tema de cuántas velas. Pregunta. Hay asuntos en que coincidían, muchísimos asuntos donde Beit Hillel y Beit Shammai coinciden. Hillel y Shammai mismo, los sabios Hillel y Shammai tenían muy pocos desacuerdos. Son sus alumnos los que incrementaron los desacuerdos. Pero aún así, Beit Hillel y Beit Shammai todavía podían tener acuerdos. Eso aparece en el segundo o tercer capítulo de Masejet Shabbat. Aparecen las diversas acuerdos que hubo entre estas dos escuelas rabínicas. Zoe. Preguntas. Porque seguimos a Bet Hillel. Bet Shammai dice 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hillel dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seguimos a Hillel. Y de nuevo, esto solo lo seguimos en casos de Mehadrin, Mina Mehadrin. Aquellas personas que quieren observar la mitzvah, pues, a un nivel de embellecimiento superior. Como dije, ¿cómo lo sacrificaban? Con cuchillo. ¿Por qué tantos? Porque eso es lo que dice explícitamente el texto de la Torah. La práctica, Alejandro, hoy es seguir Bet Shammai, a Bet Hillel. Y eso es, Bet Hillel siempre gana uno después del otro. Así. No, no se puede. Bueno, se puede en el sentido de que tú con una vela cumples, pero sería ir en contravía a todo el pueblo de Israel. Tanor Rabanán. Ner Hanukkah, mitzvah lejanijá al petach beito mi bajutz. La mitzvah de la candela de Hanukkah, y esto es algo que la mayoría de nosotros no cumplimos, simplemente porque vivimos diferente que en el mundo antiguo, es lejanijal petach beitomi bajutz, es ponerle en la puerta de la casa. La mitzvah original talmúdica de Hanukkah es poner la Hanukkah por fuera de la casa, en la puerta, afuera. ¿Ok? Im hayat dar be'aliyah, alguien que vive en un segundo piso. Manijá bejalón hasmuja li reshut harabim. Una persona que vive en un segundo piso puede ponerla en una ventana que dé al espacio público. Ubesha'at hasakana,
en tiempos de peligro, menijá al shulchanó vedayo, la pone en la mesa de su casa, es decir, adentro de la casa, ni siquiera en la ventana, y con esto es suficiente. Ok, el ideal es ponerlo afuera de la casa. Una situación menos deseable es ponerlo en la ventana de cara a la calle. Y en casos de extrema necesidad puede ponerse dentro de la casa, es decir, que no sea visible desde afuera. Amar Rava, dijo Rava, que es uno de los amoraim babilonios de la cuarta generación, muy importante. En ese caso, en el caso de que uno la ponga en la mesa, sarich ner ajeret lehishtamesh leorah. Es necesario tener otra vela en la casa para poder usar su luz. Y de aquí es de donde viene la costumbre del shamash. Como la gran mayoría de nosotros no pone, por cómo vivimos, por miedo, por pogroms, por etcétera, ponemos las velas dentro de la casa. Yo acá en Estados Unidos, más bien por el clima, acá hay un frío muy horrible, es difícil disfrutar las velas en la puerta de la casa. Se debe añadir otra vela para poder utilizar esa luz y no la luz de la vela de Hanukkah. Este es el origen de el del shamash. Si dentro de la casa hay una fogata, por ejemplo una chimenea, no es necesario. ¿Ok? Técnicamente, entonces, si yo tengo una luz eléctrica dentro de mi casa, esto nos estaría eximiendo del shamash, técnicamente, aunque la mayoría de la gente igual enciende un shamash, a pesar de tener otras fuentes de luz. Si es una persona importante que la otra gente va a tomar ejemplo, incluso si tiene una fogata, necesita otra vela. ¿Ok? ¿Para qué? Para no dar mal ejemplo a la gente que va a ver, pero yo vi al rabino que tenía su Hanukkah en la casa y no tenía shamash, sin entender que no tenía shamash es porque tenía una madura, porque tenía una chimenea. Entonces una persona importante a la que otra persona vaya a seguir debe insistir en tener un shamash para no dar mal ejemplo. Ya vamos a llegar a lo del apartamento. Y el Talmud es bien interesante porque llevamos hablando de Hanukkah 2 páginas y súbitamente surge la pregunta, ¿May Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? Ditanor Rabanán. Enseñaron nuestros rabinos, de nuevo esto es una veraitá. De Kavhei de Kislev. El 25 de Kislev, Yemei de Hanukkah Tamania. Son 8 días de Hanukkah. Einun de lo le misped behon, ve de lo le hitanot behon. Y está prohibido hacer elegías en ellos. Y está prohibido ayunar en ellos. Elegías por los muertos y ta'aniot, ayunos. ¿Por qué? Cuando llegaron los griegos al templo, Timeu kol hashemenim, hicieron tamé todos los aceites, Sheba Heijal, que hubo en el templo. Ukshegabram al-Hud Beit Hashmonaí, cuando el gobierno de la casa de Hashmonaí se fortaleció, Benitzhum, y los derrotaron,
Badku velo matzeu ela pach echad shel shemen. Revisaron y solo encontraron una botellita de aceite. Shehayam munach bejotamo shel Kohen Gadol, que todavía tenía el sello del gran Cohen, es decir, no había sido abierto, no había sido impurificado. Velo hayabo ele lehadlik yom ehad. Y no había en el tarro, sino para encender un solo día, la menorá del templo. Na'asá nes, y ocurrió un milagro. Vehidliku mimenu shmona yamim leshana. Shmona yamim. Les alcanzó para 8 días, lo que les permitió prensar nuevo aceite, etc. Leshana ajeret, al siguiente año, que va'um ve'asaum yamim tovim behalel u'hoda'a. Y en los años subsiguientes declararon los asmoneos a estos días como días de fiesta, con halel y con agradecimiento. Ok, esta es la versión rabínica de Hanukkah, que pone un énfasis en la fuerza de Dios, en el milagro del aceite, en el milagro de la luz, y prácticamente pasa por encima de la victoria militar. Ok, la otra gran versión de Hanukkah, por supuesto, aparece en el libro de los Macabeos. Y para el libro de Macabeos, lo más importante era la victoria militar. Ahora, ¿por qué razón a los rabinos no les gustaban los Macabeos? Primera razón. Este texto está escrito 300 años después de Hanukkah. ¿Ok? En estos 300 años de perspectiva histórica, los Jajamim podían de cierto modo ver que a pesar de que la época de Hanukkah fue muy importante, no llevó a nada bueno. Ok, a nosotros nos venden muchas veces esta imagen de Hanukkah, los griegos contra los judíos, los helenistas contra los Yehudim puros. Lo que no nos dicen es que los descendientes de los asmoneos, de los macabeos, tal vez fueron los reyes más profundamente helenistas y helenizados, en un mal sentido, en toda la historia del pueblo de Israel. Lo ven en sus propios nombres. Alexandros Yanai, Alejandro, Menelao era uno de los grandes sacerdotes de esa época. ¿Ok? Esta historia de vaqueros que nos han vendido de los buenos contra los malos. La guerra contra la asimilación. 300 años. Interesantemente, uno de los pocos nombres griegos que todavía es muy popular es Alexandros. Los judíos siempre tuvieron gran aprecio por Alejandro Magno. Sus generales, sus sucesores no fueron muy buenos con nosotros, pero Alexandros era uno de los nombres más comunes en la época helenística. Hasta el día de hoy, uno de mis Roshei Yeshiva se llama Harav Pesach ben Alexander Moshe. Ese es su nombre hebreo. Entonces, el problema no era con Alejandro Magno, el problema era con Antíoco. Entonces, los Jajamim, con 300 años de historia, podían decir que
enfocar toda esta cuestión de Hanukkah como una victoria militar históricamente no llevó a nada bueno. En efecto, llevó a la conquista romana y a la destrucción del templo. Más allá de ello, los macabeos, desde una perspectiva puramente ritual, eran usurpadores. Los macabeos eran Kohanim, eran sacerdotes. Los sacerdotes no pueden ser reyes. Entonces ahí había un cruce, porque ¿qué acababa pasando? ¿Qué acababa pasando? Acababa pasando, y esto no solamente es porque el rey David le prometieron la profecía, no. Porque es muy malo que los Kohanim sean también los reyes. Algo de lo que nosotros en América Latina sabemos tanto y nos ha hecho tanto daño, nepotismo. Cuando el rey es fulanito y el Cohen Gadol es el hermano, entonces ahí está la manguala, como bien decimos en Colombia. Está la... ¿qué? Pues, por hacer una comparación, ¿cierto? Fidel y Raúl. Y eso es complicado. Eso es complicado. Tener exacto, totalmente. Parte del proyecto político de Israel es separar a la iglesia del Estado. Es que no haya demasiado poder en las manos de un solo individuo. Que en Roma era todo lo contrario, no necesariamente el laico. Si antecede ciertos fenómenos del Estado laico, ciertamente el Estado laico tiene una inspiración, yo diría, en la Biblia hebrea, pero en Roma, en Roma el César era pontifex. El Papa y el emperador eran la misma persona. El sumo sacerdote y el rey eran la misma persona. Y eso es tremendamente malo desde una perspectiva judía. El judaísmo lo que trata es de limitar los poderes del Cohen Gadol, limitar los poderes del rey, limitar los poderes de toda aquella persona que llegue a una posición no por mérito, sino por nacimiento. O sea, los reyes eran reyes porque eran hijos de reyes. Y como nos puede salir un Yoshiahu, nos puede salir un Menashe, o nos puede salir un rey muy malo, como tuvimos cantidad de reyes muy malos que eran nietos y bisnietos y tataranietos de David. Igual con los Kohanim. Los Kohanim es un poco más amplia la base que uno puede escoger, pero igual, solamente Kohanim pueden ser Kohanim. Entonces la Torá tiene implícitamente en su legislación lo que en Estados Unidos se llama checks and balances. Es decir, división de poder para mantener los poderes separados y controlados. Y los Ashmonaim violaron eso de manera flagrante, cosa que se acababa vendiendo el alto sacerdocio muy feo. Y tercero, y no menos importante, los macabeos eran, con la excepción de una, en efecto, eran saduceos. Es decir, eran literalistas bíblicos que creían que el centro del mundo judío era el templo, el templo, el templo. Los rabinos eran descendientes espirituales de los fariseos, los perushim, que pensaban que el centro del pueblo judío era la Torá. Y tenía una visión un poco más abierta, más demócrata, más inclusiva. Y no solo eso, sino que los macabeos, sus descendientes, no Yehudá y Shimón, o sea, no la primera generación, sino sus descendientes,
activamente persiguieron a los fariseos, mataron a los fariseos. Hubo persecución religiosa y política de los Perushim. Y la única excepción es la reina Salomé, Shlomzion Alexandra, de nuevo, que era la hermana de Shimon ben Shetach y era la esposa del rey Haneo, y ella era de una familia farisea y estableció varias cosas muy importantes, como por ejemplo la educación gratuita y obligatoria para todos los niños judíos. Las niñas no estaban incluidas, pero de nuevo es un paso muy importante en cuestiones de generalización, y es la promotora del documento que hoy conocemos como la Ketubá, que es el primer gran paso adelante en derechos de la mujer en toda la legislación del antiguo Medio Oriente. ¿Ok? Es decir, de los reyes macabeos, la mejor fue una reina. La reina Salomé, que además pues era de familia farisea. Su hermano era el rabino más importante de la generación, Shimon ben Shetach, y le debemos cosas muy importantes. Desafortunadamente, ella fue sucedida por la invasión romana, Pompeyo, y luego Herodes, y hasta ahí nos llegó la dicha. Entonces, los rabinos tenían grandes dudas de esta ética guerrera de los macabeos, especialmente porque Javerim, en el año 200, con el templo destruido, después de la revolución de Bar Kokhba, donde muere 1/3 de la población judía mundial, justamente por esta ética guerrera de que vamos a liberar el templo, los rabinos quieren tomar esta fiesta en una dirección distinta. ¿Ok? Y es aquí donde el milagro del aceite gana centralidad. Es la narrativa rabínica sobre Hanukkah. Y ahí es de donde vienen todas estas costumbres de comer fritos en Hanukkah. Entonces, si lo central de Hanukkah es el aceite, pues hay que freír cosas para acordarse de Hanukkah. También, Javerim, es una cuestión sociológica. Yo en el invierno necesito más calorías. Hanukkah inevitablemente pasa en la época más fría del año, y posiblemente la dieta de los judíos en esa época también incluía una mayor cantidad de fritos en el invierno para generar más calorías para poder aguantar el frío. Pero pues esa es más bien una proyección sociológica mía, no necesariamente históricamente adecuada. ¿Ok? Hay otro midrash, hay otra teoría que aparece también en el Talmud, que es que dice que en la antigüedad pagana, en el solsticio de invierno, había una fiesta de las luces, que es las calendas, y que era una práctica prácticamente, o sea, a través del mundo antiguo, y que los rabinos lo que están haciendo con este énfasis es kasherizar las calendas. ¿Ok?
O sea, los cristianos no son las únicas culturas que han tomado rituales paganos y los han kasherizado. Un ejemplo un poco más antiguo en el pueblo judío es el lulav. El lulav, hay muchísimas culturas que tienen ramilletes de fertilidad, esto es un símbolo de fertilidad, y en la Torah lo que pasa es, se le da un sentimiento distinto, ¿cierto? Se le reenfoca para que la gente ya no esté adorando a los dioses paganos de ¿cierto? De los campos, sino se redirige esa energía, se redirige esa energía a Dios. No, Paulino, Hanukkah era una fiesta verdaderamente menor. Navidad es una casherización de las Saturnalias, que eran las calendas específicas de Roma. O sea, Navidad es una cristianización de una serie del festival pagano más importante de Roma, que era la Saturnalia. Hanukkah Hanukkah ya para ese momento no era competencia. ¿Ok? Esa es otra teoría. Que hay varios ejemplos en que los rabinos, la Torah, lo que tratan de hacer es reenfocar este espíritu pagano del pueblo y preservar el ritual, pero cambiar su significado. ¿Ok? Los tefilín, originalmente, ¿qué eran? Amuletos. Tefilín siempre han existido, es una cuestión antiquísima. Los tefilín son camándulas, son escapularios. O sea, la escápula se usa sobre el cuello, sobre las escápulas. La filacteria se usa sobre la mano, sobre la cabeza. Eventualmente, ¿qué? Se transformó, cambiando el texto, cambiando el sentido, se transformó en una cuestión de protección, una cuestión de concentración, en un símbolo de tefilá. Hay varios ejemplos. ¿Ok? Ok, continuamos. Tanan Hatam se enseñó allá, es decir, en la tierra de Israel. Gatz hayotze mitachat hapatish veyotze vehezik hayab. Una chispa que sale debajo del martillo en el yunque, y esta chispa vuela y algo coge en fuego, el herrero, la persona que golpeó con el martillo, es responsable. ¿Ok? Gamal un pishtan, un camello cargado de el lino. El lino es tremendamente flamable. Dejó ver resulta Rabim, y el camello pasa por la calle, por el espacio público. Benignesa pishtanó leto jajanut, y el lino pasa por cerca la tienda del herrero, de Daleka veneró Sherhenvaní, y se enciende con la vela del tendero, de Hidli que Tabirá, y luego por supuesto, un camello que se le ha encendido su carga de lino, lo primero que va a hacer es correr y va a prender todo, o sea, va a coger fuego toda la ciudad. Baal Hagamal Hayab. El camellero es el responsable por este juego. Si el tendero
puso su vela por fuera de la tienda y no adentro de la tienda, entonces es el tendero el que es responsable por el fuego. Esto viene de Masejet Baba Kama. ¿Quién tiene la culpa cuando hay una cuestión de derecho civil? Ya vamos a estudiar Baba Kama. Ya llegaremos. Rabbi Yehuda dice, Bener Hanukkah Patur. El único caso donde hay una exención es si estamos hablando de la vela de Hanukkah, que, como ya habíamos dicho, se pone afuera. Ok, con esto terminamos, porque ya no me da la voz. Amar Rabina Mishmei de Raba, dijo Rabina en el nombre de Raba, Zot omeret ner Hanukkah mitzvah lehanicha betoch hasara. Esto significa que la mitzvah de Hanukkah es ponerla en los primeros 10 tefajim del piso. Es decir, la vela de Hanukkah, si yo la voy a poner en mi puerta, la debo poner bajita, es decir, a menos de 1 metro de altura. De Isal Kada'atach lemala me asará, porque si se puede poner más alta, ley maley, el tendero diría, si la voy a poner más alta, entonces la tengo que poner más alta de los camellos y sus cargas, para que no sea un peligro. Vedilma y mitraja, y en este caso le estamos poniendo tantos problemas a esta persona para cumplir la mitzvah, mi mitzvah, que esta persona va a decir, mejor no hago la mitzvah, que me están pidiendo que ponga la vela pues allá en el tercer piso, mejor no la pongo. Entonces se determina que si yo voy a poner la vela frente a mi puerta, la pongo bajita, es decir, a 1 metro del piso, o menos. Preguntas. O sea, también había menos camellos de noche, pero... Ay, ay, ay. No. Hanukkah está basada en Sukkot. Históricamente, la primera celebración de Hanukkah fue una celebración de Sukkot tarde. Entonces hay una conexión ahí. Pero a una fiesta anterior, no. Esa conexión aparece en Macabeos. No, ok. Legislado, shalom. Abrim.